Bueno, pues estamos todos un poco agotados. Llegamos al final de esta jornada, Verónica, Adriana, Arnoldo. Llegamos agotados. Fueron meses, semanas, ¿no? De una contienda que en los últimos días, además, fue particularmente virulenta. Era una cosa escandalosa lo que sucedía en las redes sociodigitales, la desinformación, cómo rompieron la veda con esas cuentas alternativas, un despliegue también de dinero. En la Ciudad de México, en varios puntos se documentó cómo se repartieron volantes, por ejemplo, en los que decían tu vecino va a ser un narco, o tu vecino te van a expropiar tu casa. Yo hoy mismo por la mañana aquí en mi barrio en Tlalpan amanecieron unos volantes del PAN así desparramados por todo el piso cerca de una de las casillas que está aquí, y también otros volantes que hablaban de qué hacer en caso de que la jornada fuera extremadamente violenta, ¿no? A dónde llamar. Y eran como volantes que aparentemente eran del INE, pero pues evidentemente no era así. Entonces, una jornada que ha sido extenuante, pero cuyos resultados, creo yo, son profundamente alentadores. Eh, Me parece que lo que demuestra ahora el PREP, esa distancia tan grande entre el resultado que obtiene Claudia, y así como todas las encuestas de salida, ¿no? Frente a Xóchitl, y lo que sucede también en la Ciudad de México entre Clara Brugada y Taboada, es una manifestación de la madurez de la ciudadanía en este país, de cómo a pesar de una contienda cargada de mentiras en la que la oposición apostó por el engaño, por falsear la información, por exagerarla, por apelar a la afectividad. Estas últimas escenas de Xóchitl Gálvez haciendo referencia, ¿no? A Dios y al pueblo católico y todo esto, era muestra de esta insistente, ¿no? Campaña que privilegió movilizar los afectos, así fueran afectos que propician la confrontación, el odio. Entonces, creo que una enorme madurez por ahí. Ahora, que todo el mundo o que ella misma salga, no a declararse, es un poco interesante lo que hizo, ¿no? No se declaró triunfadora, solo dijo, ¿no? En tales y tales y tales estados, vamos ganando, por lo tanto, ¿no? Se presume que vamos a ganar. Entonces, eso evidentemente creo tiene la intención de llevar hasta sus últimas consecuencias esta campaña, que ha concentrado su esfuerzo en hacer como que ganan, porque de lo que se trata en realidad, o de lo que se trató siempre, fue de obtener el mayor porcentaje de votos para así garantizar pues ciertas gobernaturas, como sabemos, senadurías, escaños en los municipios, en fin, todo esto. Pero ahora lo que me parece que habrá que ver es pues cuándo van a tener que retractarse y cómo se van a hacer cargo de lo dicho, ¿no? Porque no parece ser la declaración que Televisa ya también salga a decir, parece que también ya TV Azteca salió a decir que reconoce el triunfo, o que se ve que la que es la virtual ganadora es Claudia Sheinbaum. Creo que es una manifestación ya de la descargada, que será ir habiendo de empresarios, en fin, de muchos sectores que probablemente no apoyaron a Claudia, pero que saben que ante la inminencia de su triunfo tienen que empezar a hacer pactos y consensos para arribar o llegar en buenos términos a lo que será la transición del próximo gobierno. Yo quisiera hacerte una pregunta y luego dejar un poco que mis compañeras también intervengan. Diana, ¿cómo empezar a superar esa enorme polarización que vivimos y que llega hasta estas estrategias hoy pues de no salir civilizadamente a reconocer una realidad tan contundente, comprometerse así con una falsedad, pues, ¿no? O con un intento de estirar las cosas, porque el país requiere muchos problemas del país. Mira, estamos en Guanajuato, tenemos un gravísimo problema de inseguridad, aquí probablemente gane el PAN, y sabemos que si no se ponen de acuerdo el presidente, la presidenta y la gobernadora, porque ambas serán mujeres, pues no vamos a avanzar. Entonces creo que sí hay que tratar de establecer algunos caminos de pisos mínimos, ¿no? Pero ¿cómo hacerle? Sí, yo creo que indudablemente, yo creo que el primero tiene que ser
Algo que hizo Claudia en el discurso con el que cerró su campaña me parece un buen síntoma, ¿no? Es decir, dijo, vamos a gobernar, yo voy a gobernar a todos los mexicanos y vamos a procurar un ambiente de paz, de diálogo. Creo que ese es un camino importante. Estamos en el segundo piso, digamos, pues, de la transformación, y este segundo piso sí creo que debe también pasar por reconocer que hay la necesidad de instalar otro discurso también entre la población. Hay un sector con el que nunca va a haber acuerdo, pero no se trata de que el disenso desaparezca, ¿no? Eso no va a suceder, esta imagen de los mexicanos cantando el cielito lindo, eso es una tontería en términos políticos, ¿no? El disenso existe porque hay formas de entender a este país que no solo son diferentes, sino que son antagónicas. Entonces, en ese sentido, reconocer que el disenso existe, pero, ¿no?, que hay caminos e insistir en que la política es el camino para construir también a partir de esas diferencias. Entonces, yo creo que discursivamente esa es una. Luego, como bien apuntan y como bien podrían verlo ustedes también a partir del entorno, ¿no?, local, tiene que ver con los distintos campos, los distintos niveles a través de los cuales se tienen que establecer acuerdos. Es decir, por supuesto, no es lo mismo Guanajuato, lo que vaya a suceder en los próximos días y lo que venga para la instalación del nuevo gobierno, y lo mismo que podríamos decir para Veracruz, ¿no? O incluso la Ciudad de México, no sabemos en qué condición van a quedar las alcaldías. Es decir, también ahí se tiene que hacer una operación política que pase por el reconocimiento de que hay lugares en donde se tiene que atender, por otra parte, a malestares que sí están alimentados por un genuino descontento social, ¿no? Ese es otro punto, reconocer que hay descontentos sociales que también deben ser, digamos, si no plenamente resueltos, sí que haya caminos que conduzcan hacia allá, porque en realidad la oposición de eso se alimentó de eso que sí son problemas sociales, la violencia, los desaparecidos, el que no tengamos, ¿no?, un camino que nos deje claro que se van a resolver asuntos que venimos cargando desde la guerra contra el narco. Es decir, de eso se sirvieron, y creo que ese camino posible para esa polarización, que además yo sí creo que es parcial, digamos, si Claudia llega con más del 50% de los votos computados al final de la elección, quiere decir que la mayoría de los mexicanos estamos claramente, digamos, cuando menos en un sentido generalísimo, de acuerdo en ciertas cosas, que es un sector, otro el que no lo está, que es muy antagónico, pero que finalmente se alimenta de esos problemas sociales que sí hay que atender. Yo creo que eso sería prioritario. Gracias. Bueno, creo que Vero se nos fue un poquito, pero Adriana, por favor. Sí, yo quiero preguntarte, Diana, muy buenas noches, pues, ¿cómo crees que vaya a comportarse la oposición el próximo sexenio? Hemos visto que han aumentado, bueno, se han diversificado incluso, y hay una ultraderecha acechante, muy creciente también, con redes bastante fuertes. ¿Cómo ves que se vaya a reconfigurar la oposición en el siguiente sexenio? Y, pues, si habrá alguna especie de acuerdo, o Sheinbaum intentará hacer alguna negociación con algunos grupos políticos para poder avanzar en su gestión. ¿Cómo te imaginas en estos términos el siguiente gobierno? Bueno, yo creo que es la pregunta del millón, pero indudablemente, bueno, la derrota es franca, ¿no? Es decir, pareciera todo apunta que se lograría el plan C, y eso es una derrota absoluta, ¿no? Entonces, en esos términos, también este discurso que puso mucho en la mesa Xóchitl en los debates, y también otros de sus asesores en los grandes medios de comunicación, esta idea de que es que Andrés Manuel nunca se sentó con la oposición. Digamos, yo puedo entender que haya ciertos ámbitos en el Congreso de la Unión donde tienen que sentarse porque tienen que trabajar en comisiones, tienen que hacer avanzar leyes o propuestas, es decir, tienen que trabajar los legisladores y hacer eso. Y lo hacen, ¿no? Además, por otra parte. Pero en sentido estricto, la oposición, hoy esta oposición representaría un sector de la sociedad significativo, pero no tan grande como para que resulten el primer agente con el que hay que sentarse a negociar. Eso por una parte. Ahora, por otra parte, ¿cómo se van a reestructurar? Bueno, yo creo que
podría ser que veamos que más gente salte a Morena, o sea, que haya todavía el chapulineo postelectoral, ¿no? Es decir, de aquellos que digan, aquí ya se murió y es momento de llegar a otra cosa. Pero también, pues es que resulta que está la inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo que hicieron en estos y sus resultados tan pobres que yo creo que van a tratar de acuerparse en torno a otras lógicas. Es decir, es difícil pensar más que en algunos casos, ¿no? Alito Moreno, pues ya ahí solo en su soledad, ¿no? Y en el PRI, Marco Cortés, pero que el resto de los que los acompañan que mantengan esa alianza no es tan claro. Entonces, no tengo una respuesta porque la verdad es que pinta complicado, no van a desaparecer. Y por otra parte, tampoco han logrado aún, lo que no significa que no pueda suceder en el siguiente sexenio, no han logrado aún configurar un discurso ni tener una dirigencia fuerte, un liderazgo fuerte que permitiera pensar que tienen condiciones para contender en lo inmediato. Pero eso por una parte. Y por otra, creo que sí se van a concentrar en resguardarse en esas otras formas del poder político que tienen, como el poder judicial, al que van a seguir, ¿no? Al que se van a ir a resguardar y al que van a tratar de mantener por ser el espacio que aún les permite un juego de oposición efectiva a la, digamos, a la lógica que pueda seguir el próximo gobierno. Pero... Sí, hola Diana, hola. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, yo veo que, pues que hay un planteamiento de, pues de una oposición obviamente minada, pero que al mismo tiempo, pues claro que no, lo que vemos es que no se quiere dejar y que no se va a dejar y que va a buscar una forma de mantener espacios. Pero bueno, yo, digamos, un poco disiento en términos siempre de los contrapesos. O sea, yo siempre pienso en los contrapesos porque me parece que son fundamentales, necesarios. No siempre, no tenemos los contrapesos ideales, eso es cierto, pero sí me pregunto, ¿cómo ves justo esta parte, esta creo yo, una necesidad que incluso tiene que ver hasta con el ejercicio libre del periodismo crítico, porque también es una parte de esos contrapesos? ¿Cómo ves tú como este escenario pues ahora con este resultado y con lo que ves que se puede como plantear, ¿no? Bueno, yo creo que el tema es que cuando hablamos de los contrapesos, el punto es que en México creo que no venimos de una configuración del Estado en el que los contrapesos hayan funcionado efectivamente como tales nunca, ¿no? Es decir, venimos de décadas, ¿no? De un partido de Estado y de un Estado partido que tenía todo maniatado en torno a sí. Entonces, esta lógica de los contrapesos, a mí me parece que el tema es que es algo que todavía tenemos que construir y que debe existir ciertamente. O sea, si la lógica del contrapeso no son solo los contrapesos al partido en el gobierno, la lógica del contrapeso tiene que ver con que no haya concentración del poder en el caso del Ejecutivo o si fuera el escenario en el Legislativo, sino que los poderes mismos generan eso. Lo que sucede en nuestro país es que, por ejemplo, el Poder Judicial nunca funcionó como un contrapeso, sino como, un paso necesario que se tenía que atravesar para seguir la misma lógica mandatada desde el gobierno. Entonces, es algo que emerge ahora, ¿no? Como un choque de fuerzas en el contexto de un escenario político diferente, en el que estos dos, en el caso del judicial y en el caso del ejecutivo, por ejemplo, pues en realidad están respondiendo a lógicas gubernamentales diferentes. Entonces, los contrapesos en términos del Estado creo que es un camino que tenemos que ir construyendo en una verdadera vida democrática. Ahora, en el caso también de la representación popular, esto es de los
de eso que le llaman el pluralismo democrático, que al interior de los espacios de representación popular se puedan manifestar distintas posturas de la sociedad mexicana. Eso tiene que ver también con que esos partidos, ¿no? O esos representantes realmente perfilen opciones o juegos políticos o propuestas políticas que nos hagan sentido. Mientras no nos hagan sentido, no representan realmente esa diversidad que podría existir en el país y que sería necesaria para canalizar las necesidades sociales que tenemos, entre otras, la necesidad de un periodismo libre, independiente y que no corra peligro para ejercer su labor, ¿no? Entonces necesitamos quien canalice eso a nivel del Estado, pero eso solo lo podemos generar en la medida en que al interior de esa representación popular tengamos sectores que realmente atiendan al orden de lo social. Entonces yo creo que ahí lo que nos falta es, digamos, esa construcción que es algo que yo creo que todavía falta, es algo que podemos construir y es algo que puede verse venir. Y tengo expectativas positivas de que esto pudiera suceder en el próximo sexenio, pero por supuesto siempre aún con muchos límites y tensiones internas muy complejas, ¿no? ¿Qué retos ves que enfrentará Claudia Sheinbaum, ya no en relación con la clase política, con la oposición, con los grupos de interés que han dado esta batalla, sino con los graves problemas del país, con las regiones, donde, bueno, sí se requiere un poco el acuerdo de esa clase política para un poco lo que te decía antes, problemas de agua, problemas de fronterizos, problemas de inmigración, violencia misma, ¿no? ¿Por dónde empezar en esa madeja? ¿Qué ruta habría que seguir? Entiendo, es una pregunta muy compleja, pero algunos apuntes, Diana. Bueno, a mí me parecería que sería fascinante que diera, que fuera consecuente con aquello que dijo también en nuestros discursos sobre pues un acuerdo regional, ¿no? Es decir, que sí hay la necesidad de establecer acuerdos regionales mirando hacia el sur, mirando hacia América Latina, que permitan establecer lógicas diferentes para los problemas migratorios, para los acuerdos comerciales, para la protección, ¿no? También del medio ambiente, es decir, reconocer que ahí tenemos aliados muy importantes. Eso me parecería fundamental. Me parece también que otro tema que puede ser enormemente complicado es mantener el consenso obradorista, ¿no? Es decir, mantener eso un sexenio, 2 sexenios, cuando haya otras tensiones que van a empezar a aparecer. Finalmente, sí, habrá cosas que tendrá que pactar, pero también hay otras que están fuera que están fuera del ámbito estrictamente nacional, ¿no? Y que tienen que ver con las posibilidades o no de establecer acuerdos con los Estados Unidos, con las posibilidades o no de tener un crecimiento económico sostenido. Todo eso que es tan complicado puede generar tensiones también al interior y puede generar pues un sentir social de no plena satisfacción. Eso a mí me parece que es un enorme reto. Me parece que es un enorme reto que tenga oídos abiertos también a la izquierda social de este país, ¿no? Lo que vemos ahora con la CENTE, es decir, todos entendemos que ahí se juegan muchas cosas, pero que tenga oídos abiertos a esto, me parece que es también un enorme reto. Entonces, yo creo que es un sexenio complicado en términos de que se sostenga, ¿no? El consenso, digamos, obradorista, en términos de esa fuerza popular, de ese arraigo que se manifiesta hoy precisamente con esta jornada electoral, pero que ante los avatares tan cruentos de la economía capitalista no siempre van a resultar pues bien satisfechos, ¿no? Adriana, Vero. Híjole, que la verdad está interesante. A mí me gusta mucho porque me pone a reflexionar, Diana, sobre un montón de cosas. Y yo quisiera, Diana, preguntarte, porque justo hablabas del chapulineo. Y creo que el chapulineo es importante también porque parece que nosotros en los ciudadanos, y hablando también de una clase de pues, llamados intelectuales, tiene posturas cada vez más agresivas o cada vez más violentas. Pero la clase política tal cual, pues puede brincar de un lado al otro sin mayor problema. Hay una clase que, digamos, de llamados intelectuales o de líderes de opinión que me está
quizá pareciendo más agresiva. Ayer veía que me imagino que todos aquí vimos el mensaje de Laura Zapata, ¿no? Llamando a la xenofobia, pero está un Carlos Alarraqui, está una Beatriz Pajés, no, creo que hace algunos... Pero no los llamemos intelectuales. Sobre todo a Laura Zapata. No los llamo yo porque... Y a Alarraqui tampoco, que es un publicista. Pero por eso también decía de líderes de opinión, pero es que además, si también revisamos la lista de los supuestos intelectuales que apoyaron a Xóchitl Gálvez, también podemos discernir sobre quiénes sí, quiénes no, ¿no? Porque también como que históricamente nos han dicho quiénes sí son, o sea, hay una clase que nos dice quiénes son intelectuales y quiénes no. Entonces, pero dentro de estos personajes como de la opinión pública, Diana, que no están directamente en la política, pero vinculados a intereses económicos, particularmente, ¿no? También, pues, puede ser políticos, pero ¿cómo ves que haya después de estas elecciones, la próxima semana, los próximos meses, una actitud de esta, pues, clase de opinólogos, de comentócratas, que generan mucha violencia en las redes sociales, ¿no? Bueno, mira, yo creo, no puedo ocultar mi beneplácito, lo lamento, pero yo creo que están en decadencia, literalmente. Estos son personajes que se sentaban a la mesa del poder, ¿no? Es decir, que estuvieron siempre muy complacidos de comer a la misma mesa, se sentían que era un lugar que habían ganado por su brillantez, su inteligencia, su enorme cultura, y que se codeaban. Esto que tú dices es cierto, o sea, uno podía ver a gente que sí es un intelectual como Roger Bartra, que uno dice, pero ¿en qué momento está al lado de Laura Zapata? Y los puedes ver porque en el fondo todos ellos se codeaban. Los sociólogos que se dedican a pensar estas cosas, pues saben, ¿no? Se mancuernan y habitaban más o menos un mismo ambiente. Lo que creo es que estamos asistiendo a sus últimos años de vida, y por eso no puedo ocultar mi beneplácito, porque tuvieron el monopolio de la palabra mucho tiempo. Tenemos 20 años escuchándolos en la televisión diciendo las mismas cosas, con los mismos términos, con los mismos dejos de superioridad. Pero ahora el empuje de la sociedad es tan fuerte que ahora podemos ver cómo se están quedando cada vez más atrás, ¿no? Y cómo su capacidad, digamos, de configurar una cierta narrativa y un cierto discurso ya no nos es suficiente. Entonces, creo que lo que va a haber es una recomposición. Evidentemente, la 4T trae a sus nuevos intelectuales, a sus nuevos voceros, a sus nuevos personajes que se sentarán también a la mesa del poder, y eso seguirá su decurso, ¿no? Entonces, es literalmente un fin de época, y algunos de ellos creo que no van a resistir lo que queda del sexenio, otros seguirán ahí metidos en Latinus, diciendo más o menos lo mismo, ¿no? Es que sí, es muy interesante cómo estos personajes han, bueno, sí que perdido la compostura, porque no sé si realmente la hayan tenido en algún momento, pero cada vez este llamado a la xenofobia el día de ayer me brincó muchísimo, sobre todo cuando empecé a ver hoy algunas denuncias precisamente ¿no? De cómo estaban discriminando, ¿no? A otras personas aparentemente por su nacionalidad, cuando ya eran supuestamente personas que sí ya estaban nacionalizadas hace algunos años. Entonces sí, creo que son mensajes incluso muy poderosos, pero pues yo te agradezco mucho, Diana. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, porque sé que además Diana está muy solicitada también. Vero, algo para cerrar. Yo sí tengo una duda, pero primero tú, porque yo ya pregunté. Perdón, es que estoy viendo ¿Tres pistas? La siguiente persona que va a entrar. Sí, en varias pistas. No, pues lo que dice Adriana, ¿no? Que nos más bien como que toca como varios vértices como de los escenarios, de lo que podemos esperar, de lo que podemos ver. Yo, perdón, soy bastante escéptica y pues por supuesto que no, no soy optimista porque, bueno, pues porque en el ejercicio periodístico, pues tampoco ha sido como muy diferente, por lo menos en lo que a mí toca. Y lo que veo es justo eso, que pues sí, que se van unos opinadores y de repente llegan otros que, entre los cuales pues tampoco hay como, y a veces angustia un poco esa especie de reciclado, porque
Pues porque sí, porque también vemos cómo hay muchísimas personas que están en este nuevo escenario, pero que han estado muchas veces en momentos pasados de la historia, pues nada más del otro lado, ¿no? Yo lo veo así, con esa dureza, y lo vuelvo a decir, es parte pues de la experiencia periodística de muchos años y de repente ver como estos ciclos así. Yo quiero tener esa esperanza y pensar en que esto sí puede funcionar hacia pluralidad, que creo que sería como la mayor, como el mayor fruto, como una manera en la que todos podamos convivir y opinar pues como en esta posibilidad de ejercicio diverso, etcétera. Desgraciadamente, yo no lo he visto así, pero bueno, pues vamos a creerlo y a esperarlo. Nada más. Esa postura. Bueno, mi pregunta, que a lo mejor tiene mucho que ver con lo que dice Vero, es cómo hacer para que ese consenso obradorista se convierta en una camisa de fuerza, porque lo ideal sería llevarlo a una mejor expresión de la construcción de un consenso popular, erradicando algunas taras del movimiento obradorista, ¿no? Pues es que lo que sucede es que yo creo que desde nuestras diversas trincheras, que son a lo mejor a veces estrechas, pero son las nuestras, ¿no? Creo que tenemos que insistir también en que el obradorismo, en que el militante de Morena o el que solo vota, pero que está firmemente convencido del proyecto de la 4T, cualquiera de estas formas distintas de apoyo, también hay que insistir en que tenemos derecho a exigirle a la 4T, ¿no? O sea, que señalar faltantes, señalar equívocos, señalar ausencias, no es enfilarse entonces en el cauce de aquellos que quieren dañar el proyecto general de este gobierno. Insistir en que es necesario que el progreso de la sociedad mexicana se manifiesta en un día como el que estamos viviendo ahora, pero que necesitamos abonar todavía más a una cultura profundamente democrática que pasa por hacer nuestros los problemas que nos aquejan y demandar a los representantes populares, al gobierno, que satisfaga plenamente esas necesidades y que también le dé cauce a las demandas que puedan irse generando. Entonces yo creo que hace falta insistir en que ya pasamos, no estoy segura, pero que ya atravesamos quizá este sexenio en donde el antagonismo con la derecha era más abierto y es necesario ahora que se fortalezcan perspectivas críticas también. Yo creo que al interior de Morena en particular va a haber un sector más de izquierda, como lo ha habido siempre, y un sector cada vez más tirado al centro. Y ahí entre esos matices es donde se va a jugar la configuración política de lo que suceda también con el gobierno. Entonces, pues nosotros desde nuestras trincheras, ustedes mismos, este ejercicio que está sucediendo ahora en todos estos medios alternativos, yo creo que son un ejemplo, una manifestación de esa pluralidad social y de ese esfuerzo que se hace desde muchísimos lugares para crear, ahora sí en términos de pluralidad, en todo caso un contrapeso a la narrativa, al discurso y a la posición política y en consecuencia también a nuestras actividades frente a las contradicciones que esto vaya presentando, ¿no?